Bueno, buenas tardes nuevamente. Comenzamos con el quinto panel de esta primera jornada federal virtual de vinculación tecnológica de Vintecar 4.0. Ahora nos toca hablar de digitalización en el sector público, de las estrategias para la digitalización en organismos públicos. Comenzamos el panel presentando a Clara Ruoco. Ella es sociolingüista y colaboradora de proyectos especiales en el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica, en el CEDIAT, e investigadora independiente en temas de ciencia, tecnología y sociedad. Estará en el panel junto a Rolando Matzkovic, especialista en digitalización documental, licenciado en Administración y Sistemas de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Clara, Rolando, pueden habilitar micrófonos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. No sé qué toqué. Ahora sí. Bueno, nada, mi función es darle un poco el pie a Rolo, antes contarles algunas cosas, porque veo que cambiamos de universo, venimos del universo de la pymes y vamos a entrar al universo de la transformación digital en el sector público. Que bueno, que capaz tiene algunas similitudes y otras diferencias, pero bueno, antes un poco dando cabida a mi berretín de investigadora de los temas de ciencia, tecnología y sociedad, quería hablar un poco, nada, de hoy, que es el Día de la Vinculación Tecnológica Argentina, en conmemoración del natalicio de Jorge Alberto Sábato, que quizás, bueno, charlaron al comienzo, que fue físico, docente de escuela media, tecnólogo, y que realizó su labor así fuertemente dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde funda la Escuela de Metalurgia de la CONEA, de la CENEA, en el proyecto que surge a partir del proyecto de desarrollar el primer reactor de investigación de la CENEA. Y bueno, revisando, esto viene a cuento de que cuando él arma esta escuela de metalurgia, la arma sin especialistas en metalurgia. Había químicos, un ingeniero y demás, y se anima a armar este equipo que desde el establishment científico los llamaban, les decían la murga, precisamente porque no terminaban de entender cómo estaba ensamblado este equipo, y sin embargo a partir de ahí, bueno, Sábato después termina haciendo historia, al entender fuertemente lo que en ese momento eran las líneas rectoras de la CENEA, que eran, bueno, el perfil industrialista, digamos, de la organización, y un acento puesto fuerte en el acceso autónomo a las tecnologías. Y Sábato es uno de los primeros civiles que puede traducir en formas de organización del trabajo y en senderos concretos del desarrollo tecnológico estas ideologías. En ese sentido, nosotros en el CEDIAT siempre tratamos de buscar colaborar en esos trabajos de traducción de estos lineamientos, de las políticas rectoras, de instituciones y organismos que nos convocan desde el sector público, en eso, en formas de organización del trabajo y senderos concretos de desarrollo tecnológico local. Ya sea pueden ser como iniciativas como Vintecar mismo, o más concretamente con procesos de transformación tecnológica. Nada, me quedé pensando en la herramienta que presentó Soledad, que qué bueno estaría contar en el sector público con un termómetro así. En ese sentido, bueno, en el sector público los procesos de transformación digital, hasta, voy a decir más puntualmente, prepandemia, tienen que ver con encarar demandas y expectativas de la ciudadanía vinculadas con ganar agilidad, ganar transparencia, trazabilidad de la información y democratización de los recursos públicos, entre otros.
También los procesos de transformación digital en el sector público fueron iniciados también en función de cumplir con regulaciones nacionales, locales e internacionales propias del sector de incumbencia de cada organismo. Hay organismos también vinculados con empresas público-privadas muy específicas que están en correlato con sectores internacionales, como de nuevo, por ejemplo, el sector nuclear, que entonces tiene que cumplir con determinados protocolos, y entonces los procesos de transformación digital de la organización tienen que ver con adecuarse a este tipo de reglamentaciones, o con afrontar cambios en su industria de incumbencia, responder también a movimientos de la competencia. De alguna manera a veces el sector público entiende el sector privado como una especie de sector en competencia en, por ejemplo, la provisión de servicios a la ciudadanía. Entonces, bueno, sí, en contraposición tiene que ir adecuándose. Y muchas veces también estos procesos tienen que ver con la optimización de recursos, más como por ejemplo el espacio físico, el personal, entre otros, digamos. Durante los últimos 20 años el sector público argentino viene haciendo esfuerzos significativos a nivel de jurídicos, económicos, de organización, para ir incorporando este tipo de herramientas, digamos, en la gestión de los organismos. Y lo que uno escucha mucho también de este para qué, o que podríamos englobar por qué es que quieren como ir adecuándose a desatando procesos de transformación digital. Uno escucha mucho, nosotros en el CEDIAT, cuando nos reunimos o nos juntamos con tomadores de decisión que se acercan a consultarnos para llevar adelante este tipo de procesos, uno escucha mucho la palabra modernizar, ¿no? Para modernizarse. Entendiéndolo como muy sencillamente como que, bueno, hay que cambiar algo antiguo por algo nuevo. Y en este sentido, quizás antes tenía que ver eso, ¿no? Como algo, bueno, bueno, nada, nos toca modernizar, nos escucha hay que modernizarse, un poco por esto, un poco por otro, pero la realidad hoy por hoy es que si tiene, ¿no? Como si el proceso de transformación digital del sector público tiene su principal razón en un ímpetu modernizador, podemos decir, la escala, la pandemia, escala global que hoy nos atraviesa, demuestra que no se trata ya de una modernización por la modernización misma, sino de ir adecuando el sector público a un nuevo contexto de situación. En ese sentido, hoy por hoy, modernizar al sector público tiene que ver con ayudar a generar un sector resilientemente y con sostenibilidad en el tiempo, en este contexto como que de nueva normalidad que hablamos. Nos sucede hoy que los procesos analógicos hoy por hoy son muy costosos para el sector. En este sentido, hoy por hoy, lo que vamos viendo es que esta nueva normalidad encuentra el sector público en una especie de hibridaje. Por un lado, los trabajadores y las trabajadoras están prestando sus servicios prácticamente en modalidad de teletrabajo, entendiendo ahí algo como, bueno, nadie termina de entender a veces muy bien qué, si es trabajar por Zoom y nada más. Esta hibridez también se ve como muy fuertemente en la convivencia de prácticas y procesos analógicos y digitales en niveles muy dispares de adecuación según organismos. ¿No? Y pocos organismos se encuentran digitalmente maduros, aunque muchos ya se encuentran encarando procesos de transformación digital. Lo que nosotros vamos viendo hoy por hoy en el sector es que lo que tiene que ver con la provisión de servicios específicos a la ciudadanía por parte de un organismo están siendo como adecuados o llevando adelante, desatando procesos de transformación digital más velozmente, y después los procesos que tienen que ver con los procesos de gestión e ingeniería de algunas como internos,
mucho más todavía funcionando como más analógicamente. Capaz esto suena como muy etéreo, pero una misma organización pública que quizás tiene digitalizado eso, no sé, sus catálogos en línea o los trámites que tiene que realizar el ciudadano, los digitalizados, y el ciudadano accede a través de una plataforma online o una app, y que yo qué sé, esa misma organización quizás todavía no tiene funcionando un circuito de generación de expediente electrónico o de archivo digital de sus expedientes, ni siquiera la utilización de firma digital. Entonces se encuentra ahora en este contexto de pandemia que juntando toda la masa documental en papel y mandándosela al director ejecutivo de la organización en una fiorineta una vez por semana para que firme manualmente todos los expedientes generados esa semana, convenios, notas, etcétera, y después los vuelve a traer al organismo para repartirlos. Entonces, este tipo de hibridajes en el sector público son muy comunes, y lo que digamos, el contexto de la pandemia lo que viene como a traer y a manifestar hoy por hoy es que ya no se trae esto que decíamos antes, estos ímpetus modernizadores ya no responden nada más que como, bueno, a un gobierno específico, sino a una necesidad de ir generando un sector resiliente y sostenible en el tiempo, porque seguir con estos procesos análogos en este contexto donde la mitad de la planta de la organización está por fuera se encuentra descentralizada, no termina siendo sostenible, duradero y muy caro y demás. Como nombrábamos antes, hay un marco jurídico que viene impulsando de alguna manera esta transformación, que después Rolando les va a ir hablando mejor, en lo que tiene que ver específicamente con la utilización de la firma digital, con lo que se conoce como el Sistema de Gestión Documental Electrónica, el GDE, y la digitalización documental del archivo. En ese sentido, cuando a nosotros nos convocan desde el sector público para colaborar con procesos de transformación digital, lo que nosotros desde el CEDIAT vamos buscando es catalizar el desarrollo de un conjunto amplio de capacidades y de objetivos en la organización que, por un lado, se sustenten en el dominio de los datos. Esto tiene que ver con ir agregando y activando y conectar datos aislados que el sector público ya tiene, pero ir conectándolos entre organismos de manera de ir mejorando la provisión de servicios a la ciudadanía. También tiene que ver con poder ofrecerles respuestas y el suministro de infraestructuras seguras y flexibles. En este sentido, poder implementar infraestructuras que combinen seguridad y también requerimientos de privacidad de los datos. También con el desarrollo de destrezas digitales por parte del personal del sector público y los equipos de trabajo del organismo, que muchas veces aparecen ahí algunas reticencias en función de pensar que esto es como algo demasiado moderno, o bueno, que saca a veces de cierta zona de confort al personal. También tratamos de buscar y promocionar soluciones gestadas en forma colaborativa. En ese sentido siempre estamos tratando de mirar y ligar otros sectores, lo que sucede al interior de equipos de trabajo en universidades nacionales, en empresas y el sector PYME, y poder también articular respuestas o acercarlos precisamente al sector público, que muchas veces desconoce de algunas soluciones que ya se vienen gestando desde estos otros lugares, y después poder ir también ayudándolos y colaborar en la instalación de flujos de trabajo inteligentes que se van revisando, digamos, en el tiempo también, para ir adecuándolos
En ese sentido, en el último tiempo, si bien nosotros a lo largo de estos 10 años que venimos desarrollando actividades y que distintas organizaciones e instituciones del sector público se fueron acercando a nosotros para ir implementando este tipo de estrategias y soluciones en función de ir cimentando estas capacidades y soluciones. En el último tiempo, por lo que más se nos vienen como consultando y acercando y preguntando, y con lo que fuimos desarrollando un tipo de expertise, fue con la digitalización documental, y con la digitalización documental específicamente también de los archivos de muchos de estos organismos del sector público. Así que bueno, ahí Rolo les puede contar más específicamente este trabajo del CEDIAT en esa dirección, pero no queríamos dejar de abrir un poquito como el panorama, que la transformación digital del sector no es nada más la digitalización documental, sino poder ir atendiendo como estas otras cosas. Sin embargo, esto es como lo que venimos viendo en este último tiempo, que tiene que ver con este lugar así híbrido en el que se encuentra el sector, como en vías de una transformación digital, donde conviven procesos analógicos con procesos digitales, pero que esto como que donde más vemos los procesos analógicos tiene que ver como de cara de la organización, de cara a sí misma, ¿no? No tanto de cara como a la ciudadanía hacia afuera, con lo que tiene que ver con sus procesos de organización institucional, el uso de sus archivos, la generación de expedientes, esto mismo, ¿no? Como la firma digital, que si bien eso también, como veníamos diciendo, hay ya un marco jurídico que habilita determinadas transformaciones en ese sentido, los organismos todavía van respondiendo con un poco de lentitud y empezando como recién a asomar la cabeza en este proceso de transformación digital. De todas formas, con el contexto esto que decíamos, del COVID, vamos viendo que, bueno, hay ya como, no hay una vuelta atrás en este sentido, ¿no? Así que bueno, nada, le cedo la palabra a Rolo, que les va a ir explicando mejor y más específicamente una línea de trabajo. Muchas gracias, Clara. Bueno, perfecto. Gracias, Clara. La verdad que fue muy interesante la introducción porque nos da un panorama general de lo que es la transformación digital en el Estado, a sus diferentes niveles y grados de avance. El día de hoy lo que queda claro es que es un desafío que no se puede ignorar y donde la gestión documental tiene una importancia relevante en el Estado, sobre todo porque hay una gran tradición en el manejo de documentos en papel. Así que ahora voy a pasar a la presentación para continuar. A ver, avísenme si se ve bien. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, la idea de esta presentación no es ir al detalle, sino tener una idea general de lo que implican las diferentes disciplinas que intervienen en la digitalización de documentos dentro del Estado. Así que por ahí voy un poco rápido, cada tema es un capítulo en sí mismo, pero quiero que tengamos todos un panorama, darles un panorama general, y después en todo caso en las preguntas vamos a ir a casos particulares que les interese saber. Así que vamos a ver si puedo pasar a la segunda. ¿Está compartida por mí o por ustedes esta imagen? A ver. Vos, Rolando, lo estás compartiendo. Bueno, ahora ya no. Ahora no. No podía pasar de... ¿Ahí se ve? Ahí se ve el Power, no está en proyección todavía. Ahora sí. Bueno, lo que normalmente podemos ver en el Estado es este tipo de situaciones donde vemos documentación almacenada a veces con buen criterio y otras veces no, lugares que no están siendo adecuados para que esa conservación sea en adecuadas condiciones, no está
identificado, no se conoce qué series documentales hay adentro de ese archivo, qué características tiene, qué plazo de guarda, y se vuelve inmanejable. Con el tiempo se va acumulando documentación que después no se sabe qué hacer. Este es un problema bastante recurrente, y ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Por qué digitalizar, por ejemplo? Bueno, hay beneficios que son internos y son rápidamente visibles por la gestión, ¿no? Es el acceso rápido a la información, que es perdurable, una documentación una vez digitalizada, su trazabilidad es practicable porque ahora a partir de que yo tengo acceso a través de una plataforma de consulta, sé quién lo accede, si está autorizado o no, en qué momento. Y en esas condiciones, y en esas condiciones uno sabe en qué lugar está esa documentación y cosa que no sucedía con el físico. Muchas veces termina en un escritorio y se pierden o encajonados y no se sabe qué sucede. En ese caso ya es más fácil saber qué está sucediendo dentro de un proceso, por ejemplo, de expediente electrónico. La preservación de la documentación administrativa histórica también se puede mejorar, porque en la medida que yo tengo digitalizada esa información, no necesito acceder al físico, entonces puedo darle un tratamiento especial a lo que es histórico o cierta documentación administrativa de valor o confidencial. Reducción de costos operativos, porque no tengo que mover papel. El movimiento del documento y de papeles en general tiene un alto costo de conservación, de movimiento, de logística, en la consulta, en la devolución, en la multiplicación a través de fotocopias. Hay una simplificación de tareas administrativas porque las instancias administrativas no quedan sujetas al movimiento del papel. Entonces no tengo que esperar al día siguiente que venga esa documentación para yo continuar con las tareas. Inmediatamente accedo a esa información con la tarea anterior cumplida y en simultáneo pueden varios accionar o continuar rápidamente una vez que se dictaminó sobre un tema en particular. Quiere decir que se reducen significativamente los costos operativos y se simplifican las tareas administrativas. Y hay un reemplazo permanente de soporte de papel siempre y cuando se aplique la normativa vigente, y esto haría que, una vez digitalizado, el digital se toma con validez jurídica y me permite destruir el original en papel. Este es un procedimiento que se puede aplicar o no, que uno puede tomar esto como una de las ventajas y diseñar la solución en ese sentido, o simplemente hacer una consulta sobre un documento digitalizado sin ese valor jurídico, pero sí administrativo. Y hay otras ventajas o beneficios que se perciben externamente. La calidad y eficiencia en la gestión, que un ciudadano puede advertir a partir de una gestión sin papeles y a través de imágenes documentales. Se despapeliza esa gestión y entonces eso da una imagen diferente interna y externamente también. No necesito presentar papeles. Incorpora el concepto de gobierno digital, electrónico y abierto. Difícil es conceptualizar eso en un estado con el manejo de papel solamente. Y facilita el acceso remoto a través del trabajo remoto que hoy se tuvo que impulsar a la fuerza, como lo mencionaba Clara recién, a partir del COVID. Y muchos organismos y procesos no estaban adaptados para esta situación. Así que el acceso remoto sin documentación digital a veces es muy difícil de resolver. Y esta es una posibilidad. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo en un proceso de digitalización? Bueno, básicamente en un proceso de este tipo, donde si bien hay variantes y si bien hay alternativas, siempre se plantean estos componentes. El acceso al físico, una identificación que me permita trazabilidad a través de todo el proceso de digitalización, una preparación que es un trabajo manual, una captura en lo posible automática, un proceso de control de calidad de esa imagen. Posteriormente se la indexa para darle información, porque si no es una copia sin ningún valor administrativo. Tiene que tener algún tipo de identificación dentro de una base de datos que me lo resignifique en un contexto electrónico. Entonces, esa metadata, esa indexación me permite justamente darle sentido. Y ese trabajo requiere diferentes métodos que lo vamos a ver después, que puede ser manual o electrónico, y es crucial para que sea digitalización y no solo una simple captura de la imagen digital. Luego pasa a un sistema que le da valor, ya sea uno de expediente electrónico o de consulta
en largo plazo, que es un reservorio digital, y finalmente se devuelve el físico con la instancia de ir a destrucción si se le dio validez jurídica al documento digital, o para una guarda permanente si tiene un valor histórico, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los factores críticos en el diseño de solución? Bueno, que sea eficiente el proceso de producción. Si yo no logro optimizar los recursos en cuanto a personas que intervienen y a dispositivos que pongo en funcionamiento en ese trabajo de captura, no va a ser eficiente. Y no va a ser productivo y no va a tener sentido ese tipo de solución. Adquirir el hardware y software adecuado, porque si no, no va a tener suficiente productividad para tener una ecuación de costo-beneficio que lo justifique. Integrarlo adecuadamente con la plataforma que le va a dar uso, y esto tiene que ver con que respete los formatos, la metadata de indexación, la lógica administrativa de la institución. Que el personal esté capacitado en las tareas manuales es fundamental. Si no se prepara y rearma la documentación adecuadamente para que los escáneres trabajen de manera eficiente, va a generar demoras, intermitencia de producción y hasta errores que dañen el equipo, y eso justamente es lo que hay que tratar de evitar. Contemplar el marco normativo vigente en la administración pública y sobre todo ese sector es fundamental, porque si no pierde representación jurídica en el proyecto, y una cultura organizacional que engloba todo lo anterior. Si no se entiende que se está en un ámbito de gestión financiera, económica, un hospital, un municipio, cada uno tiene su forma de entender la información y representarla digitalmente. Y eso tiene que estar siendo contemplado en el proyecto. Si no, seguramente va a tener inconvenientes de implementación. Así que hay que también tener en este contexto otras variables que son claves, que tienen que ver con la clasificación de la documentación a procesar. Hay que saber qué complejidad tiene en cuanto a la manipulación, la importancia que tiene esa documentación para ese organismo, el tipo de captura, si va a ser de producción continua o bajo demanda, si es un área que va a demandarme en un ciclo continuo o con interrupciones, entonces se hace un diseño en función a eso. La logística de transporte, que es cara. Si uno diseña mal la logística, va a terminar generando movimientos innecesarios del documento, y eso va a redundar en un costo alto de producción. Preparado y rearmado la documentación es una tarea manual que requiere entrenamiento y personal que tiene habilidades especiales, no lo puede hacer cualquier persona, y a veces hay que identificar qué personal puede hacerlo, qué no, y qué no. Digitalizar la captura automática o manual, digitalización por captura manual o automática. Esto significa aprovechar en la medida que se pueda la captura automática, y si no, será manual, pero es mucho más cara en ese caso. La indexación, que puede ser automática o manual. Lo ideal es ir a una indexación automática por OCR, ICR, y potenciada por inteligencia artificial en lo posible, y hay algoritmos que ayudan en eso, y se los entrena para que puedan identificar contenidos y a la vez indexar automáticamente. Si ninguna de esas opciones es posible, se va a la indexación manual, que no es lo más económico. El proceso de control de calidad es fundamental, y hay que hacerlo de manera metodológica y en todo el proceso para poder garantizar una calidad mínima, porque así también lo establece la normativa. Y a la vez saber si se va a firmar analógicamente, electrónicamente o digitalmente. Cada una comprende un marco legal y procedimientos de sistemas y manuales diferentes. Bueno, finalmente, cómo se carga la plataforma que le va a dar uso, que puede tener un formato automático, o bien manual automático, o totalmente manual. Dependerá de las interfaces entre ambas soluciones. Y finalmente, la devolución del archivo físico, cómo se va a hacer, en qué condiciones y con qué finalidad. Bueno,
Normalmente cuando se inicia un proyecto en una organización y no se conoce el tema, se empieza por acá, se compra el dispositivo y a partir de ahí se empieza a ver qué hacemos con eso. Muchas veces termina en un fracaso, y por eso también quería mostrarle esto después de todo ese análisis previo que hay que hacer para diseñar la solución. Aquí hay diferentes dispositivos que se compran y se implementan en función de lo que se va a hacer, y no al revés. Entonces, hay camas planas que son más lentas, pero sirven para cierta documentación, que son a tambores, que es el segundo caso, que son mucho más rápidos que el caso anterior, pero sirve para otro tipo de documentación que yo puedo preparar y puedo alimentar automáticamente el dispositivo. Entonces, paso de una captura de 1 minuto por imagen a 2 imágenes por segundo. La velocidad es mucho mayor, pero requiere mayor preparado del documento para alimentarlo de esa manera. Los de mano que hoy son reemplazados por los celulares. Los celulares hacen una muy buena captura de imagen y los pasan a PDF legibles, por ejemplo, mediante una aplicación. Así que esos de mano ya no se usarían más, pero están. Después no lo alcanzo a ver, el cenital, que sirve para documentos históricos que requieren un cuidado intenso para no dañarlos mientras que se lo captura, y son mucho más lentos. Puede tardar 1 minuto por imagen. Y se usan para libros, para incunables, documentación de alto valor histórico. Y estos son equipos de alto rendimiento. Es el más rápido de todos, tiene muy alto costo, el servicio técnico es caro también, pero pueden hacer 4 imágenes por segundo, por ejemplo. Y el equipo no toca las hojas, va todos en una cama de aire, y son capturas a muy alta velocidad. También aquí la documentación tiene que estar preparada de manera adecuada, y no toda la documentación puede ser capturada a través de estos equipos porque los puede dañar o no producir eficientemente. Otro aspecto es el software que hay que elegir. Ese tipo de componente, y es importante, es muy importante. Hay varios que se utilizan. Uno de capturas, o sea, el escáner. Generalmente lo provee el mismo fabricante del equipo, y a veces se fabrica por fuera, pero tiene que, digamos, como criterio debe optimizar la capacidad operativa del equipo, y ayuda en la indexación, en la configuración de las imágenes, en la calidad de las imágenes. Después está el de identificación de contenido para poder indexar automáticamente, los CR y CR que hablábamos antes. Y este es fundamental, el que viene ahora es el de flujo de producción, o sea, una línea de producción a través de una aplicación que da trazabilidad a toda la información, genera indicadores de productividad, permite hacer seguimiento de procesos manuales, de procesos automáticos, almacena automáticamente esa información, la clasifica y permite además implementar procesos de control de calidad de manera automática, de manera tal que todas las variables que hemos visto del diseño de producción están contemplados en ese flujo de producción y en ese software que lo administra. Luego está el de gestión administrativa, como podría ser el GEDO, que es toda esa información activa, o de guarda permanente, como el RUDO, que es el que permite acceder a información de baja frecuencia de consulta, pero de largo plazo de guarda. Y también están el estándar de las imágenes, que puede ser PDF, que es un formato liberado, o PDF/A, que me permite incorporarle a esas imágenes PDF los metadatos necesarios para que si el contexto tecnológico en el futuro cambia demasiado, ese formato me lo permita leer en cualquier tipo de plataforma. Entonces la obsolescencia tecnológica no es un impedimento para leer esos archivos. Y hay digamos, unas normas ISO que tienen relación con los formatos autosostenibles de este tipo. Y además la normativa vigente de la Administración Pública Nacional también contempla este tipo de formatos. Siguiente. También hay que tener conceptos archivísticos y documentales dentro del diseño de esta solución, que tiene que ver con fondo documental, archivo organizado, clasificado internamente, con tabla de retención documental, sedes documentales, orden y procedencia,
que deben conservarse, programa de gestión documental, que es un inventario general de todas las series documentales con todas las características que contienen, y uno diseña una estrategia de digitalización en función de ese inventario, y el valor administrativo, legal o histórico que tiene cada serie documental, y entonces el diseño y la elección del documento que vamos a digitalizar tiene que contemplar estas dimensiones. Otro concepto importante de la disciplina documentalista tiene que ver con el reconocimiento del ciclo de vida. Y aquí el ciclo de vida del documento físico es muy parecido al del documento electrónico. Al momento de ser generado tiene una alta consulta, y un uso intensivo esa documentación, y después, una vez cerrado ese ciclo de tramitación, termina teniendo una muy baja consulta, salvo esporádicamente que en un momento se da un pico por auditorías, por solicitudes judiciales, y vuelve a caer a una consulta sumamente baja. Bueno, entonces ese ciclo de vida hay que tenerlo presente cuando se hace un diseño y una estrategia de digitalización, porque no es lo mismo para documentación activa que una documentación pasiva, y el plazo en el cual esa documentación va a estar digitalizada reemplazando al físico, por ejemplo, es un elemento a tener en cuenta para la ecuación costo-beneficio. Hay un marco normativo también para la administración pública, como mencionaba recién Clara, que tiene que ver con la ley 25506, que ya tiene un par de décadas, y después algunos que aparecieron recientemente, que tiene que ver con el decreto del 2019, el 182, que le da una reglamentación, y así el Código Civil también, que menciona la característica de valor probatorio del documento electrónico ya equivalente al analógico. La obligatoriedad que se establece para incorporar el sistema de gestión documental electrónica en el Estado. Otras normativas que aparecieron en los últimos años que tienen que ver con la digitalización documental y específicamente con los procedimientos que hay que tener en cuenta para digitalizar y los formatos finales, por ejemplo. Y otros que tienen que ver también con los documentos, pero ya desde la perspectiva del documento físico, que tienen relación con el mismo proyecto, pero también desde esa disciplina. Entonces, ¿dónde se puede aplicar esto? Bueno, en todos los sectores de la administración pública. La administración central, descentralizado por ejecutivo, legislativo, judicial, municipios, organismos descentralizados, financieros, de salud, archivos y bibliotecas. Y en todos y en cada uno de esos hay que tener en cuenta la cultura organizacional, que es lo que también determina qué tipo de documentación es conveniente, en qué momento y para qué. Así que espero no haber ido demasiado rápido, pero quería dar un panorama suficientemente completo dentro de la consigna del tiempo que tenemos, y contarles que la asistencia tecnológica es integral y abarca la evaluación, el diseño, la implementación y el régimen de producción normal. O sea, nosotros acompañamos a la organización pública en esos aspectos. Y luego, también en asistirlos en qué componente tecnológico, la logística, cómo desarrollarla, qué normativa incorporar en cada caso, y en la selección de qué documentos les conviene avanzar en la digitalización para que se pueda avanzar en un escenario donde, a partir del COVID, la demanda de la ciudadanía está muy volcada a ese teletrabajo y a ese acceso virtual de la información y de la gestión pública. Creo que ya no es un lujo, sino una necesidad recurrir a estas tecnologías para poder mejorar la gestión pública. Así que ese es el panorama general. No sé qué preguntas surgen, o si quieren saber algo en particular. Queda abierto a las dudas. Sí, Rolando. Sí. Te hago una pregunta. ¿Crear un centro digital de documentación dentro de un organismo sería caro en términos? No necesariamente. ¿Por qué? Porque muchas veces el espacio para producirlo lo tienen, ellos tienen la documentación normalmente cerca como para
trabajarla digitalmente. Normalmente la reasignación de personal está disponible, hay mucha gente que le interesa incorporarse en un proyecto nuevo, y lo que realmente deberían hacer es la adquisición de tecnología para digitalizar, que si bien puede ser un poco caro al principio, después se amortiza con el uso a lo largo de los años. Y el resultado es inmediato, en la medida que ya tienen imágenes para utilizar, se puede implementar en algún proceso que tenga alto valor para los ciudadanos o para la misma gestión, ¿no? Así que no necesariamente. Bueno, por otro lado, ¿cuál de las áreas del organismo o tipo de documentación es conveniente comenzar con qué tipo de documentación? Bueno, esta pregunta es interesante porque la gran duda es, dentro de todo el panorama que uno tiene de documentación dispersa en la organización, es por dónde empezar, ¿no? Y ahí es cuando el análisis previo de factibilidad, conjuntamente con los responsables de cada organismo, hay que evaluar qué impacto va a generar cierta documentación dentro de los procesos y del servicio que brinda hacia afuera. Y la respuesta va a ser rápida, porque inmediatamente se va a encontrar qué serie documental es la que va a tener mayor valor. Y posteriormente a eso, circunscribirlo en una prueba piloto, en un primer trabajo de prueba, donde se va evaluando el impacto gradualmente y no tratar de hacer una gran solución que abarque todo al mismo tiempo, porque ahí es justamente donde aparecen los problemas. Muchas gracias, Rolando. Bueno, queda abierta el conversatorio. Pueden hacer las preguntas a los expositores que deseen. Diego. Ahora Ahí. sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos ¿Qué y tal, todas. Diego? ¿Qué tal? La consulta ahí con respecto a la digitalización y cómo se utiliza a posterior. Bueno, se digitaliza la documentación, poner contratos o acuerdos, cosas que son de materia legal, ¿no? Que tienen que servir, que tienen que tener validez para cuestiones legales. Los requisitos que tienen que tener las empresas para lo que es la guarda de esos documentos, ¿sí? Si hay alguna cuestión legal que digan, no sé, tienen que tener 2 servidores en 2 lugares distintos, no sé, nosotros trabajamos con recibos digitales y la empresa que tenemos, no sé, tiene en 2 lugares del mundo diferentes, por las dudas si llega a haber algún conflicto entre países. Digo, esos requisitos para lo que es documentación que ustedes plantean digitalizar para utilizarla de esa manera, ¿cuáles son? Y bueno, también eso trae algunos costos asociados, ¿no? Sí, bueno, mira, primero te comento que nosotros somos un equipo de trabajo, donde cada componente tecnológico, jurídico o administrativo lo vamos manejando con equipos específicos. Yo te puedo hacer una primera aproximación, no quiere decir que sea una respuesta definitiva, pero todo depende del tipo de organismo público, porque si es administración pública central es más fácil decir, bueno, vamos a hacerlo, conviene hacerlo a través del GEDO, y que yo ya sé que ahí tengo resguardado y tengo validez jurídica y lo hice con un procedimiento determinado y sé que eso es inamovible. Ahora, si lo estás haciendo con una entidad que tiene un poquito más de libertad y tenés la opción de decir, bueno, ¿qué servidor lo pongo? Bueno, ahí habrá que ver dentro de qué marco jurídico lo pones, qué validez jurídica le vas a dar, si es informativo o realmente el valor jurídico, porque por ahí no es necesario. Y lo que querés agilizar es la consulta y no la validez jurídica. El valor probatorio por ahí está en otro lugar, no necesariamente en esa imagen. Entonces, hay que ver cómo haces una solución puramente digital o híbrida entre digital y físico y termina siendo esa la mejor solución, por ejemplo. Hay que ver cada caso en particular. Así que por eso te digo, el depende, ¿no? El siempre depende que te dicen en todos los contextos. Pero es así. No sé de qué organismo sos vos, pero para orientarme algo. Hola. Ay, no se escucha. Está muteado. Está muteado.
¿no? Ahora sí, no me permitías sacar el micrófono. No, yo estoy en Dioxitec, que es una empresa del sector público, una sociedad anónima de capitales mayoritaria del Estado. Y en base a eso iba, porque nosotros usamos el GDE, ¿sí? Sobre todo la parte, más que nada de lo que es la parte de GEDO, no expedientes electrónicos ni comunicaciones oficiales. Y ahí también va de la mano con otra parte. Si hay posibilidad para que esta documentación entre dentro del mismo juego en un todo, porque nosotros tenemos el ERP de lo que es recursos humanos, ¿no? Administración, tesorería, pagos, compras, todo, por un lado, recibo digital, el legajo, por otro, digo, ¿hay alguna forma, o ustedes han trabajado con organismos del Estado, y digo, para que eso confluya todo y haya algún flujo de información y no trabajen como tres entidades diferentes? Digo, eso también es un tema a tener en cuenta. La respuesta está primero en lo cultural. Viste que yo te dije que la cultura de las organizaciones tiene que ver muchísimo. Es una organización híbrida, donde tenés parte de la solución en la que propone el Estado para sus organismos centralizados, y por otro lado tenés una solución que es del ámbito privado. Entonces, ya naciste con un problema de desintegración de información. Entonces, no es una solución de documentos, es una solución de negocio en general, ¿no? de organización que no tiene un diseño centralizado de manejo de la información. Entonces, ahí tenés que ver dónde colocas la solución centralizada para que no te traiga inconvenientes en el resto de las plataformas, porque vos lo que no puedes hacer es anular ninguna de las plataformas ni puedes centralizarlas, porque te está pasando en lo electrónico, no en lo digital. ¿Se entiende? Vos ya tenés un problema de descentralización de información de origen. Así que, te digo, sí se puede, pero justamente hay que ver en detalle para lograr que una solución de documentación digital me solucione una descentralización que lo tenés en la realidad hoy con los datos. ¿Me escuchás? Ah, estás ahí. Bueno, no te veía. Sí. ¿Se entendió? Bueno, la idea es avanzar en una conversación posterior a esto, porque es el diagnóstico, lo de siempre. Si no tenés un diagnóstico claro, no hay solución posible. Claro, sí, perfecto. Sí, esa era la pregunta, porque se avanzó de manera individual y descentralizada en la digitalización de algunos procesos. Entonces ahora llegamos al problema traído por el COVID, ¿no? Que nos quedamos en nuestras casas trabajando. Y ahora empezaron los problemas. En la presencialidad no importaba, ibas a la carpeta, pero ahora tenemos una parte ya trabajada de manera digital por el GDE y todavía tenemos los papeles y nos falta esa integración, que es la parte más compleja que nos toca. Diego, te hago un comentario, así como una reflexión casi. Yo lo que he notado, que a veces donde hay desintegración de datos y hay multiplicidad de base de datos, el documento digitalizado te lo resuelve. Sin pensarlo en una integración de datos, lo estás pensando como una integración de procesos. Mezcla de manual con electrónico, ¿se entiende? Sí, sí. Por ahí el tipo accede a la imagen desde alguna plataforma, lo ve y le resuelve la consulta de lo que está desintegrado por otro lado. Y vos lo que tenés es un archivo digital bien indexado que te permite acceder a esa información. Pero, digo, es una presunción. Y te estoy dando una solución sobre un diagnóstico que no está hecho. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se entiende? No, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. No, ¿por qué? ¿Alguien más? Si les parece, bueno, yo tengo otra pregunta. ¿La asistencia tecnológica va a permitir que pueda resolver de manera completa todos los aspectos mencionados y entonces de esa forma contar con un centro propio, con un área propia de digitalización? Sí, la respuesta es sí a todo eso, pero además tienen que entender que cuando trabajamos conjuntamente, las soluciones del organismo, lo que nosotros hacemos es acompañarlo y guiarlo. Entonces, claramente el objetivo debería ser ese, que es una solución para ellos mismos, donde nosotros lo que hacemos es ayudarlos a que eso llegue a buen puerto.
y que no se pierdan en el camino. Básicamente es eso. ¿Alguna otra pregunta? No, yo no tengo más aquí. Bueno. Si es por mí, no sé, Clara, qué te parece, pero creo que ya estaríamos, ¿no? No sé cómo estamos con los horarios. Tenemos 5 minutos si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Si no, podemos dejar acá la exposición y le agradecemos muchísimo porque fue clarísimo, ¿eh? Clara, Bueno, fuiste me alegro. clara y Rolando muy bien también. Bueno, muchas gracias. Y como decía Rolando, cualquier cosa después, bueno, esto es a manera de abrir y ofrecer un abanico así muy general. Después podemos seguir conversando afuera, en el pasillo virtual del foro. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la oportunidad que nos dieron para exponer lo que hacemos y obviamente estamos abiertos a cualquier consulta que quieran hacer. Muy bien. Gracias, Emilio, también por presentarnos. Perfecto. En 8 minutos Bueno, comienza la exposición del CIN. vamos a cerrar ahora. Pueden quedarse en el Zoom y hasta las 16:30 que comienza la exposición. Nosotros, eso, vamos a cerrar ahora, si apagamos las cámaras, así reorganizamos el panel que sigue. Y bueno, nada, los esperamos. Muchas gracias.